Pero cuando aterrizas esas cifras a PIB per cápita, sí es comparable. Y ahí estamos, insisto, como en Eurovisión, penúltimos. Oiga, pero si la amnistía no formaba parte de su programa, no la planificó usted, se la impuso el señor Puigdemont. Que no ha sido ahora magia de decir apruebo la amnistía y se hunde el independentismo. En el último año he tenido que corregir a muchísima gente. Yo, no, Sánchez no ganó las elecciones. Otra cosa es que gobierna, pero ganar no las ganó. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir con nosotros pues un rato, aproximadamente entre media hora y una hora, de debate, de análisis de la realidad, de lo que ha dado de sí la actualidad a lo largo de la semana, y que nosotros lo que hacemos es intentar darle un poquitín la vuelta, buscarle las cosquillas a esa actualidad, a ver si somos capaces de encontrar algo que les aporte una nueva idea, una nueva visión, algo que les motive a estar de acuerdo o a estar en desacuerdo con nosotros, lo que ustedes quieran. Gracias por compartir, insisto, este episodio, un episodio más de La Plaza, la tertulia, el debate del grupo Economía Digital. Tenemos un montón de temas sobre la mesa y les aseguro que además buscamos cada semana a ver de qué podemos hablar que no tenga que ver con el gobierno, porque ya vamos a caer en un cierto histrionismo casi, ¿no? Pero es que nos lo pone muy difícil. Pero en fin, algo hemos encontrado, y la verdad es que la semana ha tenido algunos protagonistas económicos que habrá que analizar. El anuncio de la entrada o de la reentrada, no lo sé, del grupo de Criteria, del grupo La Caixa en Colonial, unas grandes inmobiliarias de este país y también de Francia. Tenemos también ver qué va a quedar el tema de Telefónica, la OPA del BBVA sobre Sabadell. Son temas económicos, pero que tienen todos además una cierta lectura política. Sobre la OPA del BBVA Sabadell se ha escrito casi más política que económica, ¿no? Más de política que de económica. Pero bueno. Y luego tenemos ya pues las retahílas habituales de cosas de este gobierno que merecen la pena ser debatidas, analizadas y comentadas. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el caso de la Fiscalía. Quizá nunca, yo no recuerdo, personalmente, quizás esté equivocado, un órgano institucional como la Fiscalía del Estado, una alta autoridad de España, de la democracia española, tan cuestionada y en tantos barrizales como está la Fiscalía que dirige el señor García Ortiz, si no estoy equivocado, ¿no? Álvaro García Ortiz. Yo no lo recuerdo. Es mérito suyo, es un producto del emponzoñamiento que invade la política española. No lo sé, pero es difícil encontrar un caso en la historia reciente de nuestra democracia de un nivel de desprestigio y de enconamiento tal como el que suscita la figura del señor Álvaro García Ortiz. Ya digo, no voy a anticipar, no voy a opinar, no voy a dar o a decir lo que pienso sobre si es un problema suyo o es un problema de otro, es un problema de la sociedad o es un problema del debate político que hay actualmente en España. Pero es difícil sostener una institución como la Fiscalía General del Estado en esta batalla, o en este lodazal. Estamos en elecciones europeas, pre-europeas y post-catalanas, y lo cogemos por donde ustedes quieran. Para algunos, incluso pre generales, yo sí ya me lo creo menos. Pero, y tenemos algunos datos económicos, pero los datos económicos es lo que nos va a hacer sonreír en este episodio de La Plaza. Relájense, tiéndanse en su sofá, en su sillón, en lo que ustedes quieran, pónganse una buena copa de vino, una cerveza, una Coca-Cola, lo que ustedes quieran, no me vayan a mí ahora de incitar al alcoholismo, y disfruten. España no va como una moto, va como un cohete, no sé si de la NASA, de Elon Musk, no sé de qué, pues ya saben que ya hay muchos cohetes privados además por ahí circulando, pero España va como un cohete, lo ha dicho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y por lo tanto, ante tamaña aseveración, nosotros tenemos muy poquito más que añadir, o sí,
Yo creo que sí, algo dirán nuestros invitados. Alejandro Ramírez, ¿qué tal? Hola, Juan. E Ismael García Villarejo, hola. ¿Cómo estamos? Pues hola, bienvenidos. Bueno, estáis aquí, no tengo que daros la bienvenida. Y por lo tanto vamos a empezar, si os parece, este nuevo episodio de La Plaza sobre estos temas o sobre los que queráis vosotros añadir, siempre y cuando no nos pasemos mucho de tiempo. No, y además soy en serio porque hemos vuelto a grabar en viernes y tengo luego un viaje que hacer. También están Gina Neira y Manuel Hernández, que aunque todos no los ven, pues están aplicadísimos ahí, haciendo que este programa salga como todos queremos que salga, que es de la mejor manera para que ustedes lo disfruten. Empezamos. Pues empezamos. ¿Por dónde queréis? Venga, tú que eres una enciclopedia viviente de la actualidad. Alejandro, ¿cuál es el tema que más te llama la atención, más te empuja a debatir? Pues en principio el del cohete, ¿no? El del cohete. Porque no sé si será... Mira, que yo pensaba que no teníamos nada que decir, que si lo había dicho el presidente del gobierno, nosotros no íbamos a añadir nada a esas sabias palabras. Pero bueno, España va como un cohete, ha dicho el presidente del gobierno, no como una moto. Una moto ya le parece poco. Una moto ya un cohete, pero no sé si será como los últimos cohetes de los MAS o de estos que se desintegraron a los pocos minutos de ponerse en órbita, ¿no? Porque es verdad que parece que Pedro Sánchez, pues como ha cambiado prácticamente, ayer en su comparecencia parecía otra persona liberada por los resultados de las elecciones catalanas y por todo el mundo con el relato que está creando a su alrededor de cómo su estrategia que le impusieron se ha funcionado en Cataluña, y ahora se ha lanzado a decir que bueno, que España va como un cohete, que la economía española va a ser la que más va a crecer en 2024, en 2025, aunque en 2025 las previsiones las rebajan una décima, al 1,9%. Y coincide este anuncio un poco con el nuevo dato de la deuda pública. Se ha disparado más de 70.000 millones en el último año, 10.000 millones de euros solo en marzo, y ya supera los 1,6 billones de euros. También esta semana ha salido un estudio de la Fundación Alternativa, creo que hablando de la desigualdad existente en España. La Fundación Alternativa es, digamos así, es una fundación de izquierdas, si no estoy equivocado, y muy próxima al Partido Socialista, si no estoy equivocado. Sí, pues hablando también a Izquierda Unida o a Sumar, me parece que... Es decir, las fundaciones tienen derecho a estar próximas a quien les dé la gana, faltaría más, pero lo digo por situar en el debate político, no es una fundación cuyos estudios prejuicien una determinada situación económica. No, y hablando pues de la gran desigualdad que existe en España, cómo ha crecido, cómo cada vez también hay más riesgo de exclusión. Entonces los datos que vamos conociendo, y parece que se enorgullece también este gobierno con la gente que cobra el salario, ¿cómo se llama? El mínimo interprofesional. El mínimo vital, el salario que al final son datos que preocupan. Bueno, si hablamos ya también del sistema público de pensiones, la situación que está, el varapalo que se llevó, el agujero que tenemos ahí abierto y que va a necesitar inyecciones de más de 10.000 millones de euros, pues el cohete yo veo que va un poquito... con combustible. Raca. Sí, sonando. No, va con la manivela. No veo que creas que España va como un cohete. ¿Y tú, Ismael? No, porque no. Además que hay datos que retratan exclusivamente, digamos, la gestión económica del gobierno, ¿no? Trabajábamos el otro día el PIB, perdón, el IPC acumulado desde la pandemia, que es del 24%, sobre remontadas salariales que en el mejor de los casos en los últimos 4 años son del 15%. El año pasado la media salarial bajó un 1,6%. Tenemos problemas de productividad, tenemos problemas de costes laborales en bajas para las compañías. Bueno, por citar la misma fuente que citaba ayer el presidente del gobierno contando la película a medias, porque de entrada se dejó lo del 2025 que recorta las previsiones de crecimiento, me quedo con el paro, que sigue, la Comisión Europea lo sigue cifrando al 11,6%, es decir, los campeones del paro en Europa. Creo recordar que en la tabla no había ninguna, cuando estábamos estipulando una media para la zona del euro,
zona del euro, ahora no recuerdo si es zona del euro o el conjunto de la Unión Europea, en cualquier caso, del entorno inmediato, ¿no? Y en economías comparables del 6,6%. Me quedo... Por añadir, perdona, pero digo por no después hacer intervenciones de 3 o 4 minutos, mía en este caso, y vas dando datos, y por darte la razón, ¿no? Hay un artículo de Alejandro Orcese en el diario El Mundo, que bueno, que quizá el país vaya como una moto o como un cohete, perdón, no quiero minimizar los éxitos del gobierno, que dice casi 113.000 personas llevan más de un año de baja en España, el triple que antes de la pandemia. El triple que antes de la pandemia. Explosión de bajas médicas. Cada día 1,5 millones de personas no fueron al trabajo en 2023. El 5,4% de las horas cotizadas no se trabajan por baja de enfermedad frente a un 4% antes de la pandemia. Puede tener miles de causas. No vamos a centrar el debate de hoy en ese dato. Pero una a lo mejor tiene que ver con la sanidad española, ¿no? Con cómo está funcionando la sanidad española, y otro con el control de las bajas. Claro. Bueno, pues ahí tiene trabajo la ministra Mónica García, en lugar de otras historias. En lugar de centrarse exclusivamente, que está bien, si lo están haciendo mal, bueno, los barcos o en la Comunidad de Madrid, que seguro que tiene muchos puntos que mejorar en temas de sanidad. Este es un dato que hace referencia a toda España. Este es un dato terrible que lastra lo que tú estabas diciendo, la competitividad. ¿Cómo España va como un cohete? Pues habrá que mirar varias cosas. Quedarse en un dato, como dices tú, además capao, si te doy este dato, el del 25 no, que ya no me interesa, es un poquitín oportunista o cínico. Pero además, vamos a ver sobre qué se sostiene ese crecimiento. Y si vemos que aumenta la deuda pública, que es tener que destinar más dinero a pagar intereses en lugar de a servicios públicos, si vemos que la sanidad pública es incapaz de recortar, la sanidad pública o la sanidad que sea, el número de bajas, si vemos que la competitividad disminuye, pues a lo mejor vamos como un cohete, pero me parece que de muy corto recorrido, si vamos como un cohete. Perdona, Ismael, pero no, pero todo esto, sí, además es que a mí me gusta contextualizar y ver la película completa, no solo el capítulo y además mutilado, ¿no?, del PIB. Pero es que esto se resume muy sencillo. Ningún país puede ir como un cohete, pero ninguno, mientras haya más, para hablar, voy a meter la pata a propósito, mientras haya más nóminas públicas que privadas, ningún país puede ir como un cohete, porque el sector privado es el que paga al público. Mientras si esa linealidad se rompe, es complicado que un país vaya como un cohete. Pues será un país subvencionado, será un país como lo que os dé la gana, pero no puede ir como un cohete, al menos como yo lo entiendo. Creo que un país que va como un cohete es un país que genera riqueza, que cierra las brechas de igualdad, es decir, que genera riqueza en todas las capas, no solo en algunas. La reparte correctamente. Ahí voy. No, a ser posible, destina la deuda, que yo no, como sabéis, lo hemos hablado muchas veces en la plaza, la deuda ni sí ni no, ni todo lo contrario, mientras se destine a cuestiones productivas o competitivas y los tipos de interés, o sea, el coste sea razonable, pues yo no tengo nada contra la deuda, pero es que 1,6 billones a los costes a los que estamos empezando a asumir, me cuesta creer que cumplan esos criterios, que ya os digo que son muy personales, ¿no? Y me quedo simplemente, termino por la regla esta de los 4 minutos que acabas de imponer. La cosa yo no admito delante de toda la audiencia que no seguía el presidente del gobierno ayer, estaba en otras cosas, como sabe Juan, pero la cosa tiene que haber sido tan descarada como para que hasta Yolanda Díaz no se la crea. Bueno, Yolanda Díaz ha salido a recordar esta mañana que hay mucha gente viviendo con lo que decías tú, Alejandro, con unas condiciones como no te puedo dar la razón ahí, porque tal, nuestra amiga Yolanda Díaz dice todo lo contrario que dice Pedro Sánchez desde que perdió las últimas elecciones también. O sea que, en este punto puede que tenga algo de razón. No lo sé, en alguno tendrá. No, yo por aclarar un concepto, es decir,
no soy absolutamente contrario a la deuda, al endeudamiento. El endeudamiento puede ser perfectamente bueno. Claro. Es decir, de hecho, es recurrir a recursos externos, a un dinero que tú no tienes, para hacer crecer lo que con tus propios recursos no podrías hacer crecer, o para solucionar un problema. Las familias lo llevan haciendo toda la vida y han funcionado muy bien, y las empresas también. Yo tengo aquí un proyecto en el que creo, necesito dinero, no voy a sacarlo de mi caja, o que no lo tengo, vas al banco, o a quien sea, el banco estudia y te da dinero. Otra cosa es que eso tiene que ir vinculado al éxito del proyecto. Usted no puede endeudarse indefinidamente, tendrá que endeudarse mientras sea capaz de generar unos recursos en la empresa que nos permita creer que va a poder pagar esa deuda. ¿Qué ocurre? Bueno, pues lo que te planteabas, ese crecimiento de la deuda pública está vinculado a una mayor competitividad de la economía española, que estamos hablando de eso. Yo no lo sé ver. Hombre, si los datos sobre competitividad bajan, si los datos sobre productividad bajan, si aumenta el tal, pues parece ser que esa deuda pública no está siendo útil para aquello que nos estamos endeudando. No está siendo útil para la mejor salud de la economía. Entonces, ¿qué ocurre? Al final la deuda es algo tan sencillo. Lo que pasa es que en la cultura esta últimamente, no solamente de España, de todos los países, aunque hay países mucho más serios que otros, evidentemente, el tema de la deuda parece que al final no lo vaya a pagar nadie, ¿no? Hemos hecho casi doctrina, casi Biblia, de ese viejo adagio que decía que si tienes 1.000 euros, si debes al banco 1.000 euros, tienes un problema; si le debes 1.000 millones, quien tiene el problema es el banco. Pues yo tengo la sensación de que muchos gobiernos han decidido, oiga, voy a endeudarme, que el problema no lo tendré yo, lo tendrá el euro, lo tendrá la Unión Europea, o lo tendrá el Sum Corda. Claro, eso es falaz. Porque mientras que el Sum Corda pague, o el banco, usted cada año está destinando al pago de los intereses de esa deuda recursos que podía destinar a mejorar la sanidad, a mejorar los salarios de los funcionarios públicos, a mejorar la educación, que España tiene un problema, como están revelando un montón de países con el tema de la educación. Usted podría dedicar mucho más dinero a eso si no tuviera que pagar tanto dinero, porque debe 1,6 billones de euros ya en estos momentos. Por tanto, de acuerdo contigo, yo tampoco, la deuda ni es buena ni es mala, depende de para qué te endeudes. Claro. Como una familia. Ahí viene usted, si usted gana X y se endeuda 2X para irse ahora a las Seychelles, claro, y luego, y además me voy a gastar en una fiesta de cumpleaños para mi niña y para las amigas de mi niña, que voy a gastarme tal, pues esa deuda, usted tiene un problema, porque esa deuda no la está utilizando. Ahora, si usted se endeuda para tener una mejor casa donde, yo qué sé, pues evidentemente estamos hablando de otro tema. Alejandro, perdona. No, el cohete. Y también el cohete, claro, sacamos pecho, somos los que más vamos a crecer, según dice Sánchez, un 2,1%, pero es que también hay que ver de dónde venimos, desde la pandemia, que es la economía más castigada de la zona euro, la que más ha tardado en recuperar los niveles previos al COVID, y que tenemos también el apoyo tan grande de los fondos europeos, que no tiene nadie, y que eso también sirve para dar un impulso. Pero es que desde 2020, que se produjo la pandemia, y que la idea también de estos fondos era cambiar el modelo de la economía española, no se está avanzando en nada de eso. Seguimos dependiendo de un turismo que ahora funciona muy bien, que está metiendo tracción y tal, pero en cualquier momento, si pasa algo raro, volvemos a ser igual de vulnerables que hace 4 años. No hemos aprendido la lección, y al final que el turismo está muy bien, que yo soy partidario de que venga cuanto más turismo mejor. Nadie ve en mí una posición antituristas, en absoluto, al contrario. Bendito sea Dios que nos ha dado este clima y esta capacidad de captar turistas. Dicho lo cual, si solo hay turismo, hay empleo precario, hay empleo temporal, hay empleo de bajo valor añadido, no en todas las áreas del turismo, que no se me enfaden los empresarios, no. Hay empleos en el turismo y hay sectores del turismo con un alto valor añadido. Pero habrá mucho camarero de trabajar 4 meses al año poniendo Coca-Colas, porque lo necesitaremos, porque vendrán los turistas a pedir Coca-Colas. Si nuestra economía depende de eso, no sé, se me ocurren, vais hablando, yo se me ocurren argumentos como para poner en duda que la economía española o el país vaya como un cohete, ¿no? El esencial, y voy a citar 2 que para mí son trascendentales. Hombre, puestos a hablar de cifras, esta misma semana, el martes, la OCDE
confirmó que España todavía no ha recuperado el nivel de renta real previo no a la prepandemia, no a la pandemia, sino a Lehman Brothers, al 2008. Es decir, llevamos 15 años perdiendo renta real o más. No, y había el otro día, en una intervención ante empresarios y tal de Feijóo, hablaba de otro indicador que aquí ya hemos dejado de sacarlo porque al gobierno no le interesa, que es una cosa es la renta real, otra cosa es la renta per cápita. Claro, pero bueno, es que vayamos al PIB per cápita. En el PIB per cápita estamos como en Eurovisión, penúltimos. Claro. No, es que sí, porque es que luego caemos todos en la trampa de comparar el 0,8% alemán con el 2% español. Es que no son comparables. La base de la economía alemana parte de los 4 billones de euros y la nuestra parte de los 1,25 billones de euros. Por tanto, no es comparable. Son peras y manzanas. Pero cuando aterrizas esas cifras a PIB per cápita, sí es comparable. Y ahí estamos, insisto, como en Eurovisión, penúltimos. ¿Fuimos penúltimos en Eurovisión? ¿O? No lo merecíamos. Pero penúltimos o por ahí. Pero no sé si fuimos tan penúltimos, ¿no? No sé. Creo, ¿no? De 20 y algo. Y luego, una os veo muy eurovisivos, ¿eh? No, para nada, no lo vi. Yo estaba en el Mad Cool. Y luego una formalidad. Entiendo que ningún país que vaya como un cohete es incapaz de aprobar unos presupuestos generales del Estado. Esa es otra, que no tengo presupuesto. No, decía lo de Eurovisión, sí. Poca coña, con lo de Eurovisión. Sí. Yo me la vi porque estaba con mi hija, que vino a casa y mi hija se lo sabe todo. Bueno, entonces me lo vi, y luego me he arrepentido 400 veces, pero veía un despacho que se decía antiguamente de Europa, pero es muy curioso, dice, la victoria de Suiza en Eurovisión multiplica por 7 las búsquedas de viaje al país alpino para la próxima cita musical en 2025. Claro, para que os veáis de fenómenos. No, pero sí tiene que ser. Yo, por ejemplo, hablando de Eurovisión, a dar un dato. Me parece no lo ha visto, pero fíjate cómo deriva ya y quiere insistir. No, pero insisto, me parece que les cuesta 300.000 euros la broma a Televisión Española. Hopper, para la audiencia que sacan, me parece un formato súper barato. Yo me he dado cuenta, sí, eso es lo que le va a salvar un poco. Ese Mesa Televisión Española que iba muy alicaidita, muy alicaidita. Me he dado cuenta que no tengo ninguna sensibilidad eurovisiva. Yo apostaba por un país, una canción y nada. Solo quería hablar de la OCDE y de la formalidad. Querías hablar de los presupuestos. Oye, si vas tanto como un cohete, aprueba presupuestos, ¿no? Claro. Ha dicho, lo ha vinculado un poquitín, no sé cuál de los dos, el tema del relato del gobierno, cómo impone, cómo machaca continuamente. Lo hacen casi todos los gobiernos, pero este se está especializando y no siempre diciendo la verdad o no siempre manteniendo el mismo criterio durante varios días seguidos, ¿no? Pero el relato de las elecciones, post-elecciones catalanas, doy una cambiada, no muy larga, para meter el tema de lo que sabemos a posteriori, de los resultados que se produjeron en las elecciones catalanas, y entramos ya un poquitín con las europeas y que nos vamos a jugar a las elecciones europeas, porque vemos que de nuevo está haciendo un esfuerzo, y a veces con éxito, el gobierno o el Partido Socialista, de situar como el debate en las elecciones europeas sobre el regreso o no de la ultraderecha a Europa y lo que eso significa, con el añadido del atentado contra el primer ministro eslovaco, que de nuevo se convierte en un ejemplo de la polarización y el emponzoñamiento, las consecuencias que tienen para la sociedad. Alejandro, de Cataluña a Europa, sin pasar por Puigdemont, como tú quieras. Vale. Hombre, viene de ahí, ¿no? Sí, más o menos. Es nuestro especialista en Bruselas. No se está hablando mucho del éxito de Sánchez, de Illa en estos comicios, pero bueno, creo que Isabel Díaz Ayuso le decía también a Illa, bueno, menos lobo, que yo saqué 1 millón y pico de votos y te has quedado en la mitad, porque bueno, al final Illa se ha quedado a 26 votos a 26 escaños de la mayoría absoluta, que en comparación con lo conseguido con Juanma Moreno en Andalucía, con Ayuso en Madrid o con Rueda en Galicia. Fíjate, hay una cosa que creo que además habéis hablado vosotros dos, porque es lo que me parece más significativo, que es lo que
tenemos que recordarlo, tenemos que dar una vuelta para ver cómo funciona este gobierno. O sea, lo que es el sanchismo. Perdone, ya sé que hay gente que le sabe mal que hablemos del sanchismo, pues hablemos del sanchismo. Así como a Rajoy siempre hacíamos bromas con sus lecturas del Marca y las siestas, pues habrá que hablar de Sánchez, el sanchismo, el Tour de Francia, el sanchismo. ¿Qué es el sanchismo? El sanchismo es repetir, desde que se celebraron las elecciones en Cataluña, día sí, día no, a altas horas de la madrugada y a primera hora de la mañana, que este es un éxito de la política de conciliación, de diálogo y de las medidas tomadas por el gobierno de España, como la amnistía. Eso es lo que estamos oyendo. Pero oiga, perdone, pero si usted decía que la amnistía era inconstitucional y que eso lo decía Rufián porque estaba en campaña electoral, eso no era su estrategia política. Estoy repitiendo un argumento que creo que habéis descubierto, que habéis hablado vosotros dos, aquí cada uno que se apunte los galones que le correspondan. Oiga, pero si la amnistía no formaba parte de su programa, no la planificó usted, se la impuso el señor Puigdemont. Usted decía que la amnistía era inconstitucional y que cuando la reclamaba el señor Rufián eran cosas de campaña electoral y lo decía con esa sonrisa que Dios le ha dado. Es decir, por lo tanto, ¿cómo puede usted ahora decir que el resultado en Cataluña ratifica la política? Si no era la suya, ratificará la política de Puigdemont, que es el que propuso la amnistía, ¿no? La puso sobre la mesa, si usted quería seguir gobernando. Esto es el sanchismo. Ya digo, otros tienen otras virtudes o otros defectos, pero esto es el sanchismo. Perdona, pero es que no quería que se pasara ese argumento, sí, que es un argumento vuestro, además. Sí, es que tiene toda la razón, porque lo mismo pasa con los indultos, con la sedición, con la malversación, que eso ha sido la agenda que le ha ido imponiendo el independentismo a Sánchez, que en ningún momento estaba dispuesto a dar ese paso y que no le quedó más remedio para poder formar gobierno. Pues ahora parece que lo ha inventado él. Y ahora parece que ha inventado él y que ha ido con esa estrategia a las elecciones catalanas y que eso ha tumbado el independentismo, cuando el independentismo ya venía cuesta abajo antes de la amnistía, lo comentábamos en el otro episodio, la caída en las municipales primero, la caída en las generales. La desmovilización. La desmovilización general. Esas diadas de 1,5 millones de personas en las calles se habían convertido últimamente en diadas de 100.000 personas o de 80.000, si no recuerdo mal, incluso creo que algunos menos. Depende de quién los cuente. Que no ha sido ahora magia de decir apruebo la amnistía y se hunde el independentismo, y luego el decir Sánchez ha derrotado al independentismo, que es el relato que ahora quiere, que la Moncloa Producciones quiere trasladar, y resulta que yo sepa, aquí en Madrid, ¿quién sostiene a Sánchez? Si no lo sostiene el independentismo, y gracias a quién va a gobernar ella si gobierna en Cataluña. Será gracias a Esquerra, que es quien tiene la llave, y que yo Esquerra, lo que quede de Esquerra. Lo que quede de Esquerra, si queda algo. No. Habrá que enviar muchas cartas diferentes, habrá que hacer un mailing muy masivo, tal y como están los pobres. Ay, oye, venga, a las europeas y le das paso con las europeas de las catalanas europeas. No, porque además no sabemos de las catalanas cómo va a quedar eso. Yo creo que vamos a saber pocas cosas antes del resultado de las europeas y lo van a medir. Sí, de cara a las elecciones europeas, pues vamos a ver poco movimiento en Cataluña previamente. ¿Y por qué? Porque una cosa que aprendió muy bien Sánchez de las últimas elecciones autonómicas, cuando el PP tuvo que pactar con Vox, fue que no movía nada, ni política de pacto, ni conformo ningún gobierno, porque mira cómo lo pagó Feijóo en las elecciones generales. Entonces esta era una estrategia que esa sí es suya, aprendida del error de Feijóo, de decir, aquí no se mueve nada en el Parlamento catalán hasta que no pase las elecciones europeas. Y por eso va ya directamente lo del cohete, pues yo creo que hay que enmarcarlo dentro de esta campaña electoral. También el reconocimiento del Estado palestino, que creo que va a ser otro eje donde él se siente cómodo y cree que puede atraer muchos votos, y por supuesto el combatir a la ultraderecha, el combatir a la ola reaccionaria que le gusta referirse. Y bueno, de momento no ha hecho mucho hincapié en el tema del primer ministro checo, porque parece que es un prorruso es un prorruso, bueno, un prorruso digo, pero también el que intentó cometer mal, ¿no? Es decir, porque ¿quién está polarizado? O sea, los que están... aquí, no. Aparte de que el tema de las relaciones con Rusia es un tema
también en el que la coalición no está muy firme. Pero en fin, venga, Ismael, rápidamente. Y sanchismo también es convencernos a todos de que él ganó las elecciones cuando no es cierto, hablando de fango, ¿no? Y de bulos generales, hasta que vino Puigdemont el domingo a recordárselo. Pero, bueno, no sé a vosotros, yo en el último año he tenido que corregir a muchísima gente y digo, no, Sánchez no ganó las elecciones. Otra cosa es que gobierna, pero ganar no las ganó. Y ha conseguido que se instale esa sensación, ¿no? En la opinión pública, ese mantra en la opinión pública hasta que vino Puigdemont a recordárselo, ¿no? Las elecciones europeas, bueno, pues arrancarán el día 22 en el pleno multicosa que se ha inventado, pues en el que hablará del Estado palestino, supongo que oficializará o dejará constancia en acta oficial, en el acta del Congreso, sobre el discurso del fango y de la ultraderecha y de lo malo que somos los periodistas. Va a explicarlo, claro, el caso de su mujer. Pero sí, pero por eso digo que va a hablar de... Pero yo lo que creo que va a hacer, y perdonad porque esto ya es sensación, no es que tenga ningún argumento, no es que me lo haya contado, pero lo que creo que hará es dejar constancia en el acta oficial, en el libro de sesiones del Congreso, pues el discurso con el que nos atizó después de sus 5 días de reflexión, ¿no? Ahí arrancará la campaña electoral y estoy de acuerdo contigo, Alejandro. El prediscursito económico de ayer va a ser la bandera, porque ahora puede ir con el paquetito completo, ¿no? Que esto al final es lo que le gusta hacer. Mire, yo he desactivado Cataluña y mirad qué bien vamos. Y no le faltan mimbres para transmitir o transmisores para que ese mensaje propague, ¿no? Así que, bueno, vamos a tener una campaña europea pues enfangada, pero porque la va a enfangar el propio presidente del gobierno en sede parlamentaria. ¿Me vais a permitir que haga un último llamamiento, aprovechando mi posición aquí, que soy el conductor, que dicen, de esta tertulia, y no es de ahora, lo vengo diciendo, no quiero hacer a nadie cómplice de mis pensamientos o de mis ideas, desde hace muchos programas de La Plaza. Cuando se empezó a levantar el miedo a la ultraderecha, ojo que viene la ultraderecha, yo voy a volver a decir, como estas elecciones europeas parece ser que van a girar por ahí, porque realmente puede haber un avance, así lo reflejan al menos los estudios de opinión, de posiciones populistas o no populistas, de centro-derecha o derecha más radical. Yo digo que para mí el problema nunca es si llega o no llega la ultraderecha, porque ese es un lobo que siempre está a las puertas de la democracia. El problema es quién y por qué y cómo se crean las condiciones para que la ultraderecha pueda ascender o pueda tener un mayor apoyo social. Vamos a dejar de coger el rábano por las hojas, ya sé que esto a muchos les va a venir muy bien, vamos a dejar de pensar si viene o si no viene, si avanza o si no avanza la ultraderecha, y vamos a pensar por qué estaría avanzando la ultraderecha y quiénes son los culpables de crear las condiciones que permiten ese ascenso de la ultraderecha y de las posiciones que la supuesta ultraderecha defiende. Todo lo demás me parece fuegos de artificio, sinceramente. ¿Quién crea? ¿Por qué? ¿Qué se está haciendo para que cada vez más posiciones irracionales, como para mí son muchos de los postulados de la extrema derecha, tengan más cabida, más presencia en el cuerpo social, en el cuerpo electoral? Yo creo que eso es lo que nos tenemos que preguntar. Lo otro es matar al paciente para intentar curarle, para intentar ver qué problemas tiene. Muy bien, vamos con un poquitín más de economía. Vamos, lo de la Fiscalía ya no creo que haya mucho que debatir o que comentar. Es espectacular, pero bueno, sí, ya, es un rapapolvo espectacular. Pero todos, es que le han tumbado un par de decisiones importantes desde el Supremo, es que ha conseguido enervar a toda la sala de fiscales que está en contra de él, es que ahora el Tribunal Supremo le ha pedido información y puede ser encausado el fiscal general del Estado, al menos él lo ha asumido así, por las filtraciones de datos de un ciudadano privado. Es que desde que está este señor, perdónenme, aunque ya se había avanzado algo con su predecesora, la Fiscalía está en la opinión pública y está en la actualidad en unos términos que no debería de estar una institución del Estado. Pero bueno. Se negó a hacer el informe sobre la amnistía. Se negó a hacer el informe, que era potestativo.
Noticias económicas, un par, que es lo que corresponde más a nuestra condición y sexo y condición, que dicen que es el avance de Criteria en empresas de este país, las inversiones de Criteria. Se decía esta semana que podría llegar, o que tendría, no recuerdo ahora, el 17%, habría acordado tomar el 17% de Inmobiliaria Colonial. Y en otro ámbito, ¿cómo pensáis que va la OPA de BBVA sobre Sabadell? Alejandro. Empezando por el último, la OPA ya también el gobierno ha enfangado el terreno de juego, ¿no? Con ese rechazo frontal, del principio prácticamente sin analizarlo, y ahora con una preocupación por la concentración bancaria, dicen, y por los puestos de trabajo que se pueden perder, que no mostraba cuando CaixaBank se fusionó con Bankia. O sea, que es que la ministra Nadia Calviño, como le interesaba, bendeció la operación, y cuando le dijeron, oiga, que aquí se pueden perder 8.000 puestos de trabajo, su respuesta fue que el sector financiero estaba en un proceso de ajuste y que no era solo problema de CaixaBank y Bankia, sino que era generalizado. Entonces, en ese momento, esa era la respuesta, y ahora, en cambio, existe una preocupación tremenda por parte del gobierno, y yo aquí lo achaco también a que creo que BBVA se equivocó en las fechas a la hora de presentar la operación. Yo comenté que ha habido dos errores muy grandes. Uno, el permitir que se le escapara, que se filtrara la operación. Una operación de estas características no nos debíamos enterar por una filtración, eso lo primero, y después en una fecha prácticamente en plena campaña electoral de Cataluña. Entonces eso era algo a lo que se iba a agarrar todo el mundo como argumento para intentar captar votos, que no sé si eso da mucho voto o no, pero claro, para mostrar su oposición, y ahí creo que BBVA no estuvo fino a la hora de plantear, porque sabía que la clase política se le iba a echar encima. Y esto va a estar en manos, el gobierno, si es verdad que tiene la posibilidad de vetar esa fusión, pero claro, siempre y cuando los supervisores, los reguladores pongan alguna pega por medio de la operación, ahí ya sí tiene el argumento para tumbarla. Ismael. Pues a ver, sí, el BBVA ha cometido muchísimos errores, porque por mucho que tu operación acabe filtrada en el Financial Times, a ver, en el manual del buen DIRCOM se sabe cómo se responde a esas cosas. No hace falta que precipites ni improvises la operación porque salga ni siquiera en el Financial Times, que es lo que pasó. Por tanto, hay un error grave, además, de altos directivos del banco, no de cualquiera. Entonces, eso lo tienen ahí, en el debe. Vamos a ver cómo lo solucionan, porque además 15 días después prácticamente todavía siguen emperrados en una fisonomía de oferta que el mercado ha dicho que no gusta. O sea, ya al margen de lo que opina el gobierno y no el gobierno, oiga, el mercado le está diciendo insistentemente que esta operación, tal y como está planteada, no gusta. No es que no guste la fusión, quiero matizarme, la fusión sí que gusta, la fusión sí que gusta, lo que no gusta son las condiciones que ofrece el BBVA, que quiero recordar que se basa a papelitos, simplemente intercambio de acciones si no hay un poquito de dinero. Cuando, por ejemplo, por la parte baja de la tabla, nuestro compañero Alejandro publicó en Economía Digital que tenía 3.000 millones disponibles. O sea, yo creo que son más, porque todavía no se han gastado los 10.000 millones que captaron de la venta del negocio en Estados Unidos. Es decir, si nos cogemos a Alejandro 3.000 millones y cogemos mis cifras 10.000 millones, las del Grupo Economía Digital entre 3 y 10.000 millones de euros para poner algo de efectivo sobre esa oferta. Y entiendo además que si son capaces de reconstruir esa OPA, es buena desde un punto de vista lo que hablábamos ayer del mercado de crédito, porque más o menos aquí también ya hay cifras distintas. A mí por la parte baja, y no hice cálculos muy rigurosos, me salía una liberación de recursos de 3.000 millones que se podrían inyectar al mercado de crédito y serían adicionales a lo que BBVA y Sabadell prestan hoy por separado. Y luego a los pocos días, o días antes, el banco no recuerdo, en todo caso sí que hay cifra oficial, BBVA dijo que ese nivel
sería de 5.000 millones. Volvemos, pues habría una disponibilidad de entre 3 y 5.000 millones más para crédito que hoy día no se está poniendo. ¿Qué dice el gobierno? Que si la exclusión financiera y no sé qué y no sé cuánto. Mira, son argumentos políticos que es que no merece la pena ni comentarlos. Porque es primero, falta el respeto a la gente que presuntamente está excluida financieramente. Y segundo, es que es mentira. Solo este año, han empezado a operar en España 3 bancos más, llamados neobancos, porque no tienen oficinas. Y el hecho de no tener oficinas no les impide ofrecer servicios. Entonces, hombre, presumir que los seniors de España, un señor de 80 años o una señora de 80 años, no puede utilizar una app, me parece una falta de respeto. Lo habrá como habrá, seguro que los hay, como seguro que hay chavales de 20 años que no saben utilizar una app del banco. No es la situación de las oficinas, no es una cuestión de exclusión financiera. A mí, a priori, personalmente, no me gusta la fusión. A mí, a priori. Pero yo soy uno más. ¿Por qué? Porque a mí me gusta tener esos 2 bancos peleándose junto con el resto de bancos. Efectivamente, además está habiendo un crecimiento de los neobancos. Hay una campaña de publicidad tremenda de Revolut ofreciéndose ya no solamente con el banco de la tarjeta, que mucha gente empezó a utilizar en empresas. Ahora también tenemos a Trade Republic también muy agresivos, haciendo promo de depósitos al 4%, que está muy por arriba de la tabla de los bancos estándares. Que yo no creo. Pero en todo caso, si esa fusión, si esa operación, que es lo único que debe preocuparnos, porque lo otro, oye, los accionistas decidan ellos si quieren comprar, vender, empatar o tomarse un vermut con patatas fritas. Es decir, qué manía tenemos de decirles lo que tienen que hacer. Exacto. El único problema por el que esa operación debería vetarse o no, yo creo que es un problema de la competencia. Pero eso no es ahí no tiene nada que decir, pero nada que decir al gobierno. Tenemos una Comisión Nacional del Mercado de la Competencia que en teoría, y además tenemos una Comisión Nacional del Mercado de Valores que en teoría son órganos independientes o no. ¿O no es verdad que sean órganos independientes? Porque si son órganos independientes son los únicos que tienen que velar por si esa operación restringe o no la competencia en el sector financiero. La competencia a efectos de clientes, depositarios, etcétera, etcétera. Son los únicos que tienen que decir algo. ¿Pero qué es eso de que el gobierno diga que esa operación restringe o no la competencia? ¿Pero usted quién es? Es que el gobierno está invadiendo todas las áreas de nuestra vida. Estos días viene Milei, es que tengo mucho interés, personaje atrabiliario, pero tengo mucho interés en escucharle. No tiene nada que decir el gobierno. Si se pierden puestos de trabajo, porque decide cerrarlos el BBVA o el Sabadell o la entidad fusionada, si finalmente se fusionan, pues esos puestos de trabajo, el gobierno lo que tiene que hacer es crear un servicio de empleo que recicle de la mejor manera posible y no en esa inutilidad que tiene de servicio de empleo a esos trabajadores para que puedan volver a emplearse lo antes posible. Pero es que fíjate... Y habrá y se crearán negocios probablemente que den trabajo a esos señores. ¿Por qué tenemos que obligar a una entidad a ser ineficiente por la posible pérdida de trabajo que se cree? ¿Pero esos puestos de trabajo serán necesarios o no? Y si no serán necesarios en la entidad fusionada, ¿por qué tenemos que obligarles a que los tengan? Pues que eso es castrismo, ya no es sanchismo, es castrismo. Cuando tenías para subir en un ascensor, tenías 2 personas ahí de botones. Oiga, pero si el ascensor no es tan complicado como darle un botoncito, ¿sabes? Y tal. No hacen falta. Pues 2 personas ahí empleadas del gobierno. Así va la economía cubana. No, y aparte también que se preocupe, está muy bien, que se preocupe por todos los trabajadores, pero no hay que recordar que los que suelen salir de fusiones de esta en el sector bancario salen muy bien. Es que la gente que ha salido de la fusión, es que os iba a decir ahora, en 12 años o 13 ha habido 30.000 despidos, no prejubilaciones, despidos en el sector financiero, y todo ha sido pactado y de acuerdo con las personas afectadas. O sea, que de verdad, perdonadme los banqueros, pero es que no me dan ninguna pena los despidos en la banca. Perdonad que sea así de crudo, pero es que no me da ninguna pena. Otra operación, Colonial y Criteria, venga. Bueno, al final, la entrada de Ángel Simón al frente de Criteria ha supuesto un cambio radical en la estrategia, ¿no? Y ahora lo que quiere es centrarse en compañías estratégicas y tomar su control, influir en la gestión y olvidarse un poco pues de esos pequeños porcentajes que tenía
distribuido por distintas compañías nacionales e internacionales, y volcarlo en este perfil, ¿no? Y al final lo que está pasando me recuerda un poco a la situación de las cajas de ahorro de antes de la crisis, ¿no? De cómo se hicieron prácticamente con el IBEX 35 y cómo se hicieron con las compañías cotizadas españolas, sobre todo las del sector inmobiliario. Acordaros lo que fue cuando saltó por los aires. Lo que pasa es que aquí la diferencia es que es una compañía enteramente privada, ¿no? O sea, invierte Criteria y tiene un accionista que está interesadísimo en que Criteria vaya muy bien, porque su vida mercantil depende de ello, que es la Fundación La Caixa, ¿eh? Sin Criteria, la Fundación no recibe ingresos vía dividendos de las empresas en las que participa, y por lo tanto no puede desarrollar la obra social que está desarrollando, ¿no? Y hay un accionista privado que es Criteria y otros muchos accionistas con menores participaciones, y son los que se van a jugar su dinero si la inversión es equivocada o no, o sea, por marcar una diferencia con las anteriores caixas. Yo creo que el tema es que a la Fundación La Caixa, que es el principal accionista de Criteria, el señor Isidro Fainé, ha decidido dar, como tú dices, un empujón a Criteria, que tenía una estrategia, entre comillas, porque tampoco era exactamente así, pero más pasiva, de estar posicionada en compañías estables y recibir el dividendo, y llevar a cabo una política más industrial, en empresas Naturgy, claro, como ampliar su presencia en Naturgy, la OPA con Tacas, y finalmente se lleva adelante, o la Inmobiliaria Colonial, que es una estupenda inmobiliaria que estuvo quebradísima y que salvó el señor Pere Viñolas, del que hemos comentado en algunos otros casos. Y la que estuvo Criteria anteriormente. La que estuvo hace mucho tiempo. Estaba entonces La Caixa, como estaba en Saba y tal. También ahí va a haber mucho papelito, si no me he equivocado, no he leído mal. Pero son activos, no papelitos, son activos de Saba inmobiliario y efectivo. Y hay también, efectivo también. Oye, que se nos ha acabado el tiempo. Gracias, Ismael García Villarejo, muchísimas gracias, Alejandro Ramírez, gracias a Manuel Hernández y gracias a Gina Neira. Gracias, por supuesto, a todos ustedes por compartir. De las señoras de Burgos, de las clarisas de Burgos no hemos hablado, Lo he tachado. Y del obispo fake. Venga. Son los temas de la semana, vale, que lo sepas. Eso en el Bermud. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.